Buenas tardes a todos los estudiantes del Instituto de Artes, profesores del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos esta tarde a la conferencia magistral que nos acompaña hoy la doctora Andrea Weber, que ya está aquí presente desde Brasil, nos acompaña a la distancia. Y bueno, antes de pasarle la palabra, pues darle la bienvenida, agradecerle muchísimo que haya tenido la disposición y el tiempo de compartir con nosotros sus estudios, sus experiencias, su tema de trabajo en investigación, y que esto nos va a enriquecer muchísimo como músicos y bueno, como futuros profesionales de música, a todos los estudiantes. Y antes de darle la palabra, pues darle la bienvenida también a nuestra universidad, aún a la distancia, en nombre de la directora Erika Villanueva, la maestra Erika Villanueva, y del coordinador Raúl Cortés, del cuerpo académico que lo lidera el maestro Mauricio Hernández. Y bueno, yo te doy la bienvenida como amiga y colega, que soy la encargada del área de vinculación del área de música del Instituto de Artes. Y también quisiera leer brevemente algunas de las cosas de su currículum. La doctora Andrea es doctora en educación por la Universidad de Maringá, es maestra en música en la línea de educación musical por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, a donde las dos en algún momento nos cruzamos, en la URGS, en Porto Alegre. Es licenciada en música por la Universidad del Estado de Santa Catarina y desde 2011 es profesora en el Departamento de Música de la Universidad Estatal de Maringá, al sur de Brasil. Y en 2018, como artista y académica residente, actuó como codirectora del proyecto Internacionalización entre la Universidad Estatal de Maringá y la Universidad de O'Higgins, Chile, haciendo investigaciones sobre formación docente y actuación comunitaria, abarcando el tema de la educación patrimonial, que es un tema que ella ha trabajado durante bastante tiempo en el campo de las artes, y sus estudios sobre patrimonio cultural latinoamericano en interfaz con la música, cultura y educación. En 2018, como artista y académica, es lo mismo, pero bueno, su proyecto formó parte de la investigación de doctorado, teniendo como título, es su título de tesis de doctorado, Educación musical en un contexto de internacionalización, representaciones sociales de profesores sobre patrimonio cultural y culturas populares. Entonces, bueno, sería brevemente, me faltó algo del título, ¿verdad, Andrea? Es que se cortó aquí. Pero bueno, no, podemos después yo ver creo que después el título de la tesis. Sí, pero después nos puedes pasar el link también. De hecho, Sí. fui lectora de su tesis, fue un honor, de tesis de doctorado, fue un desafío para mí leer tanta información sobre patrimonio cultural, y una tesis muy, muy completa y que realmente está dejando conocimiento al campo de la música y de la educación musical y de la educación. Entonces, Andrea, sin más preámbulo, bienvenida, te cedo la palabra y somos todos tuyos para escucharte y para disfrutar de tu conferencia. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias. En primero, yo agradezco a todas y todos que están aquí en esta noche de miércoles para escuchar y para hablar y conversar. Espero que yo hablaba para profe, aquí decimos profe en la intimidad, profe Rosalía, que mi deseo es que ustedes salgan hoy de aquí con más preguntas de que llegaron. Entonces, esa es la idea, la propuesta.
Yo doy las gracias, en primero, claro, para toda la comisión organizadora de este evento, un evento grandioso. Yo estaba mirando toda la programación, un evento grandioso, y doy las gracias a toda la comisión en nombre aquí de la profesora y mi amiga Rosalía Trijo-León, que por veces, perdón, yo me paro un poquito con las palabras en español. Y ya pido con esto perdón para en algunos momentos si algo salí decir en un portuñol, algo que ustedes también no comprendan, que puedan preguntar, que voy a estar también atenta a responder, y Rosalía me ayudar porque también ya tiene su portugués muy bien resuelto. Entonces, muchas gracias, Rosalía, por tu invitación. Para mí es un honor estar aquí y poder hablar un poquito de un tema que para mí es muy importante y que se hace importante ahora en el contexto también mundial, que es hablar de esta relación de las culturas populares con la educación patrimonial, en especial en el campo de las artes. Somos todos artistas aquí, ¿cierto? Rosalía contaba que ustedes son todos profesores o académicos que están en formación y futuros bachareles en música, en distintas instrumentaciones. Entonces, y hablábamos que nosotros como artistas, en cualquier lugares que estemos, siempre somos también responsables por la cultura, por la educación y por todo este espacio de interacción y de reflexión sobre las artes, el papel que las artes ocupan en el mundo, ¿cierto? Y en eso también están otros elementos que vamos a conversar un poquito hoy. Entonces, agradeciendo a esta invitación, yo quiero decirles que yo preparé un material para ustedes para compartir, tratando del tema central que a mí me toca hablar hoy, que es de la educación patrimonial y música en las culturas populares latinoamericanas. Entonces vamos a hacer un poquito una relación entre estos varios temas que están adentro de este uno tema, y yo preparé un material que después va a ser enviado para ustedes en PDF. Entonces, que no, si hay algo que quieran guardar, no se preocupen, que después todo el material y con algunos regalitos más van al final para ustedes en el material que voy a presentar. Entonces, por salida, ¿puedo iniciar ya compartiendo la pantalla? Sí, sí, por favor, Andrea. Perfecto. ¿Sabes qué? Yo voy a pedir a ustedes que tengan en sus manos algún material en el cual puedan hacer alguna anotación, tomar nota de algunas preguntas que voy a hacer a ustedes, ¿sí? Y a cualquier momento que quieran interrumpir, no hay problema. Podemos también, puede decir, yo me gustaría de hacer una pregunta, o Rosalía, yo no voy a acompañar el chat ahora. Si hay alguna pregunta que alguien haga y que quiera traer aquí, yo solo no voy a acompañar el chat porque voy a estar aquí con la presentación, ¿sí? Entonces, el tema, educación patrimonial y música en las culturas populares latinoamericanas. En este tema, ya yo digo que ya están así, es una composición de muchos otros. Aquí tenemos las culturas populares, la música, el contexto latinoamericano y todo eso haciendo una relación con la educación patrimonial. Y el tiempo que mi charla, mi discurso va a ser siempre tratando de hacer las conexiones que existen con esa idea de educación patrimonial. ¿Y dónde está la conexión? Así. Entonces, yo traigo solo una información muy importante aquí, que es de pensar que cuando se habla de la educación patrimonial, se habla de patrimonio cultural. Y cuando se habla de esta relación de las culturas populares, de la música, hay una relación, una conexión muy fuerte con hablar de patrimonio, porque hay esta relación que viene de esencia de vida, de aquello que vivimos, ¿no? Entonces, esta conexión que vamos a hacer, que trata del patrimonio, y el patrimonio viene también conectado con esta cuestión de la relación con las culturas populares, y vamos a ver dónde está eso. Eso porque trabajamos
a partir de una visión de patrimonio cultural como identidades. Esto es una perspectiva conceptual que está dentro de las perspectivas conceptuales contemporáneas de patrimonio cultural, comprender el patrimonio desde la relación de patrimonio con identidades, ¿no? Y en la educación patrimonial esto es el centro de las discusiones de la educación patrimonial y educación para el patrimonio, que habla del patrimonio. Y cuando miramos para las políticas internacionales que están establecidas por un órgano mundial que es la UNESCO, vamos a ver que desde la década de 70 para 80, las manifestaciones artísticas de culturas populares han tomado el centro de las discusiones cuando se trata de patrimonio cultural. No que las otras maneras o formas de pensar y hacer música no sean patrimonio, no estén en el campo de la discusión sobre patrimonio, pero este tema de las culturas populares han tomado frente de las convenciones, de todos los documentos y discusiones cuando se trata de las culturas y de patrimonio. Y viene por una línea de pensar que en estos espacios de las manifestaciones de culturas populares está impresa la identidad fuerte de los pueblos. Entonces, en esto todo está conectado como se muestra en este diseño que yo hice aquí. Entonces, en este momento yo voy a pedir algo para ustedes, así, ¿qué viene? ¿Qué pasa para ustedes? Así en su mente, cuando piensan, cuando escuchan el término patrimonio cultural. ¿Qué viene? Y ahí yo voy a pedir que si puedan, aquellos que puedan escribir así como las 3 primeras cosas. ¿Qué me viene cuando alguien me dije patrimonio cultural? Si ustedes puedan hacer nota, para mí me viene la imagen de esto, de aquello. Entonces, ¿cuáles son esas 3 primeras cosas que vienen a ustedes? Si pueden tomar nota en algún lugar o en una hoja o en su teléfono, donde quieran, solo para después volver a mirar a eso. Eso es algo muy importante que nos lleva a nosotros a pensar lo que nosotros mismos entendemos por patrimonio cultural. ¿A dónde la idea de patrimonio cultural lleva a nosotros? Entonces, y ahí con esto, respondiendo a estas 3 cosas que muy rápido sí vienen a la mente, podemos pensar también cuáles son los nuestros, cuáles son los tuyos patrimonios. Lo que tú entiendas que sea un patrimonio que sea tuyo. ¿Cuál es el mío patrimonio? Por ejemplo, yo puedo decir que uno de mis patrimonios está allá, creo que no se mire en el video, que es mi pandero, porque yo soy percusionista de formación musical. Tuve los estudios de piano también, pero hoy me reconozco como percusionista especializada en la música popular brasileña. Entonces, y el pandero, yo digo que es mi hijo. Entonces, ello es mi patrimonio. Pero yo puedo decir también que mi casa es mi patrimonio, pero ¿qué es aquello que yo reconozco como mi patrimonio? Entonces, si ustedes pueden tomar nota de 3 cosas que digo, esto es mi patrimonio, esto yo reconozco como mío, que representa lo que es central para mí. Y yo voy a traer una pregunta más. En esta idea de escribir muy rápido así lo que viene a la mente, que es, ¿y culturas populares? Lo que entiendo yo por culturas populares. Cuando escucho culturas populares, ¿qué imagen viene en la mente? ¿La imagen de qué? Lo que veo, cuando alguien fala, culturas populares, ¿qué te viene? Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas que vienen para ustedes? Muy rápido también, las 3 primeras, sin mucha elección, sin pensar mucho. Esto pensamiento más rápido. Y agregamos a eso una otra. Además de las culturas populares, lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de música de culturas populares. Lo que viene para nosotros. Lo que viene para ti. Cuando alguien fala así, música de culturas populares. ¿O qué es? ¿Qué te viene? ¿Qué música te viene? Entonces, si ustedes pudieran escribir también muy rápido, con 1 o 2 palabras apenas, así las 3 primeras cosas que vienen
sin concepto, ¿sabe? Sin conceptual. Cuando escucho música de culturas populares, me viene esto en la mente. Y ahí yo voy a pedir que ustedes guarden eso un poquito para después, para volvernos en estas cuestiones a más adelante. Y yo voy a traer una pregunta más. Yo estoy trayendo muchas preguntas. Vamos a ver si llegamos a responder a todas. ¿De cuáles culturas populares estamos hablando? Cuando hablamos de culturas populares, cuando ponemos allá en el título de una conferencia, culturas populares, música de culturas populares, ¿de cuál tipo de culturas populares estamos hablando? Yo puedo decir algo que es muy, muy obvio, decimos, ¿no? Que culturas populares son aquellas que son hechas por el pueblo. ¿Pero qué pueblo? Hechas por el pueblo, que llega el pueblo, que pasa por el pueblo, pero son aquellas que circulan en los ambientes del pueblo. Por eso el término es de culturas populares. Pero yo puedo decir que son aquellas culturas populares que están en las manifestaciones locales, que se dije las manifestaciones de cultura popular que son más locales. Hay ejemplo, ¿no? Yo podría decir que una representación, una manifestación de cultura popular muy fuerte de Brasil sería, que es conocida ya en otros lugares también, es la capoeira. La capoeira podría ser una manifestación que es considerada como local, pero ella también ya ocupó otros espacios, otros ambientes y ya tiene una otra difusión, pero su esencia es de una manifestación local. Yo también puedo decir que es aquellas que son reconocidas por su popularidad. Entonces, aquella que hay una, ¿no? Llegan a nosotros por su popularidad. Por ejemplo, un ejemplo claro, yo voy siempre a usar los ejemplos hablando al principio de Brasil, el samba. El samba es el samba de carnaval, el samba que conocemos como el samba de carnaval. Entonces, es una manifestación del pueblo, nace en el pueblo, pero para mucha gente, para la mayoría de las personas, especialmente afuera de Brasil, ella es reconocida como una cultura popular por su popularidad, por la difusión, por los medios de difusión. Hay ainda una otra, que es aquella que llega a nosotros por los medios de comunicación y difusión. Muchos aquí tracen estas formas de hacer de cultura popular, como usan el término, ¿no? que es un término que es de decir que la cultura de masa, o la cultura que es impuesta por los medios de comunicación, que van a dictar lo que nosotros tenemos que escuchar. Esto era muy común, especial en los ambientes de las radios, que decían lo que va a estar en primera audiencia, lo que el pueblo va a escuchar, lo que va a ser impreso para el pueblo. Hoy eso se ve mucho en un movimiento, que es un movimiento que está asociado a globalización y la ampliación de los medios de comunicación, que se permite que en un proceso incluso de internacionalización, que a las culturas dominantes, las culturas musicales dominantes, adentren en los espacios y tomen ese espacio del pueblo. Entonces, esta también es una cultura popular, estamos hablando de esa cultura popular también, es una manera de hacer cultura popular y que está en todos los espacios. Y ahí vamos a ver que muchas veces es la misma. Tal vez es la misma que está aquí, que está en México, que está en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y así por delante. O en otros países que no Latinoamérica también. Entonces, estos son las principales vías de pensar las culturas populares, lo que son las culturas populares. Y ahí entonces podemos pensar así, lo que serían entonces las representaciones de música en las culturas populares latinoamericanas. Lo que es entonces esta representación de música en las culturas populares latinoamericanas, o que tenemos nosotros como esencia que nos va a identificar como una representación de las culturas populares latinoamericanas. Es una vertiente, es otra, es la unidad de todas ellas. Entonces, estas son cuestiones para gente a traer un poquito más aquí para nuestra conversación. Y así, ahí yo traigo una otra cuestión que así, cuando miramos al mapa de Latinoamérica,
y miramos todos estos países, yo pregunto para ustedes, lo que ustedes conocen, y si quieren escribir también lo que viene ahora para traer después, pero para reflexionar, lo que nosotros conocemos, lo que cada uno de ustedes conoce de los países que están señalados en el mapa de Latinoamérica. Lo que yo conozco, además de México o de los países que están cerquita de México, que en general tenemos una proximidad mayor, o por veces no, lo que nosotros conocemos de los otros países, lo que conozco yo de Chile, lo que conozco yo de Colombia, de lo que pasa en la música en Venezuela o en Brasil, lo que no conozco de lo que se vive en todos esos tipos de culturas populares en estos distintos lugares. Entonces, así, ¿qué conocemos entonces de las músicas y culturas populares que son representativas de nuestros países, de nuestros pueblos, de los pueblos que forman todo ese conjunto que se llama Latinoamérica? ¿Y qué punto de conexión tenemos como identidad latinoamericana en la música y culturas populares? Yo pregunto, ¿tendríamos nosotros un punto de conexión? ¿Tendríamos nosotros una música representativa o una forma de hacer música representativa? ¿Cuál es el elemento que nos une en cuanto a representación de identidad musical latinoamericana? Sabe que aquí cuento una cosa para ustedes. Una vez cuando conocí a Rosalía, incluso en 2008, yo estaba en Buenos Aires y una profe de allá dijo, Brasil no se siente parte de Latinoamérica. Es como si estuviera de espalda para Latinoamérica. Y sabe que en aquel momento yo quedé muy enojada con ella. Yo, pero ¿cómo dije eso? Porque ¿cómo puede decir que nosotros estamos aquí y vivimos Latinoamérica? Y después yo fui para mi casa y pensaba, pucha, ¿verdad? Ella tiene razón. Porque lo que nosotros en términos de Brasil conocemos, lo que nosotros, de cuál manera nos conectamos en cuanto a identidad Latinoamérica. Entonces, por mucho tiempo eso me quedó así como central en mi pensamiento de que cómo vamos a construir esa identidad que nos lleve a comprender que tenemos puntos de unidad. ¿Y qué puntos son estos? Y si no tenemos puntos de unidad, ¿cómo vamos a construir esa unidad a partir si no de nuestras identidades por aquello que es común, más por la construcción de identidades que nos une en cuanto lucha, en cuanto a aquello que queremos y aquello que entendemos que nos identifica? Entonces, por la diferencia, una identidad que es construida por la diferencia. Ahí yo aquí parto para un punto antes de entrar ahí, que cuando miramos para esto todo, cuando miramos para esa relación, para estos puntos de conexión, para esa relación con la construcción de identidad, estamos hablando también de patrimonio. Lo que son nuestras músicas, de qué manera la nuestra música se conecta con las otras, qué tenemos en común, qué tenemos de distinción, ¿no? ¿Por qué yo escuché en 2018 esta profe decir que nosotros somos tan distintos, que nosotros estamos de espalda porque somos muy distintos, porque no nos conectamos, lo que hace con que esta conexión tal vez no acontezca de la manera como gustaríamos nosotros que aconteciese, que gustaríamos nosotros que tuviésemos una identidad latinoamericana mejor constituida. Entonces, yo traigo aquí algo que es de una autora, que es la profesora Olaya Fontalmerillas, que es la coordinadora del Observatorio de Educación Patrimonial de España, y que yo traigo esta cita donde ella habla que el patrimonio es la relación entre bienes y personas. Y esta es la conexión, el concepto más contemporáneo que se tiene de patrimonio. Entonces, ¿qué es patrimonio cultural? Para el campo del estudio de patrimonio, hoy se estudia hoy que el punto central está en la relación entre bienes y personas. Pero ella dice lo siguiente, que esos bienes pueden tener componentes materiales e inmateriales,
incluso la mezcla de ambos. Por eso, cuando los bienes son personas, miren, ella pone que la persona como un bien. Entonces, la relación entre personas también va a ser constituida como un patrimonio, que esto está muy, muy fuerte en los patrimonios inmateriales, la relación por la música, por la danza y por tantas otras formas de hacer, de constituir estas relaciones, estos patrimonios, ¿no? Entonces dice que por eso cuando los bienes son personas, el patrimonio es la relación entre personas y que esta es la relación más inmaterial y espiritual que que existe. Entonces, para mí esta es una cita que trae mucho, de una manera muy fuerte, lo que representa a nosotros cuando se habla de las culturas populares, cuando se habla de la música. Entonces, que trae el concepto de patrimonio directamente relacionado a lo que nosotros, a lo que nos hace identificar en cuanto a patrimonio, que es la relación, que todo está, esta comprensión de lo que sea patrimonio también está en la relación. Lleva la comprensión de patrimonio para un otro estágio, para un otro lugar. Bueno, y ahí el patrimonio cultural, entonces, ella habla, que estamos viviendo un momento ahora, esta misma autora, dije así, que la visión hegemónica que fue construida a lo largo de los muchos años, que fue esta histórica, económica, o turística, o monumentalista, que muchas veces nosotros pensamos en patrimonio, viene un museo, o algo que sea ya reconocido como patrimonio, por algún órgano, parece seguir en la centralidad, pero, los vínculos, la pertenencia y los significados que se reflejan en las creaciones de la identidad individuales y colectivas están ganando más espacio. Están por cada vez más siendo comprendidas como aquello que representa el concepto o representa aquello que hace sentido en las nuestras vivencias con patrimonio cultural en la actualidad. Y ahí traigo para ese universo de las culturas populares una vez más y para la relación y comprensión de lo que vivimos en Latinoamérica, lo que se refiere a las culturas populares. Entonces, todo pasa por esa línea del patrimonio. Y por eso que yo preparé aquí ahora un material para ustedes sobre esta relación de patrimonio cultural, que en verdad yo preparé más, yo voy a mostrar aquí, voy a pasar un poquito más rápido, que yo lo preparé para quedar aquí para ustedes. Sí, para que ustedes puedan tener después, si tengo interés en aprofundar, entonces son cuestiones que pueden contribuir para los estudios futuros, reflexiones futuras de ustedes en el campo, pensando que somos artistas y cuando subimos al escenario también tenemos esta responsabilidad de pensar que nosotros también tenemos la responsabilidad de construcción de vínculos, de construcción de patrimonio con eso. Cuando yo voy a elegir mi repertorio, cuando yo voy a elegir la manera que voy a tratar a las personas que están ahí para mirar, la manera que voy a traer el conocimiento sobre la música, que voy a enseñar para un alumno mío en un aula de música, en una clase privada, o en una escuela, o en la universidad, o mismo a un festival de música que yo soy invitado para ministrar clases. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad social, cultural y musical como artista cuando yo voy a circular por estos espacios? Entonces, yo también soy responsable por llevar este patrimonio, por estar construyendo siempre esta relación. Y aquí, como dije, como ella hablaba aquí, yo solo para hacer el vínculo, ¿no? Esa idea de patrimonio como vínculo, pertenencia y significado, esta idea de construcción de vínculo, ¿no? Entonces, yo pongo aquí que en este sentido, sin personas, no va a haber patrimonio. ¿Por qué? Porque vínculo va a involucrar personas siempre y que a su tiempo eso es muy importante. Cuidan, seleccionan, valoran y transmiten generando identidad y vínculos de pertenencia. Que esas son entonces las claves para que algo se torne patrimonio y en eso estamos nosotros. Esta responsabilidad que yo hablaba está exacto en este hogar, que es el lugar de cuidar, de elegir, de seleccionar aquello que nosotros entendemos que va a ser parte de nuestro patrimonio, que va a constituir nuestro patrimonio, sea el personal, local, nacional,
latinoamericano o mismo mundial, ¿no? Aquí sí, yo puse algunos materiales que para ustedes después seguir, que habla de la determinación del valor, que se basa en los criterios mediante a los cuales se puede comprender los valores que han sido establecidos para algo en los diferentes periodos. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Qué quiere decir aquí? Que ¿quién va a determinar estos valores? ¿No? Hay una determinación de valor, ¿no? Que va a ser esa determinación del valor del patrimonio, va a estar embasada en los criterios que van a ser elegidos, ¿no? Por medio de lo cual se van a comprender justo esos valores. Entonces, así, lo que quiere decir, algo llega a nosotros, a nuestra generación ahora, estamos viviendo en este momento. Lo que nosotros entendemos de lo que llegó a nosotros de las otras generaciones, va a ser mantenido para las generaciones que vienen. Lo que se queda de nuestra música popular, qué movimiento estamos haciendo para aquello que creemos que sea importante que se quede, para que se quede de verdad. Entonces, de ese movimiento. Y nosotros, otro punto aquí, la identificación de esos criterios de selección regala a la educación un poder de acción que, ya que a partir de eso es posible trabajar con la proyección de valores. La educación, el espacio educativo, entonces, y por supuesto, se transforma en un lugar, decimos que de excelencia, para trabajar con eso. Y cuando se habla aquí del lugar de la educación, no se habla solamente de la escuela, se habla de todo lo que yo decía antes, de los espacios donde nosotros actuamos como artistas, del escenario, sí, de las presentaciones que se dice aquí, decimos conciertos didácticos, de los conciertos didácticos, de los conciertos que tal vez no lleven ese nombre, pero yo creo que en el fondo todos los conciertos, todas las presentaciones, hay un poco de didáctica, hay un poco de enseñanza o mucho de enseñanza en varios sentidos. Entonces, en esto llevamos nosotros un papel importante como artistas, como personas que quieren llevar eso adelante en nuestras prácticas. Y en este lugar está la educación patrimonial, que es hoy la educación patrimonial, para que ustedes sepan, ella es ya un campo de conocimiento científico, de estudios que puede fundamentar los trabajos, que a mí me fundamentó mi tesis, pero que hay un punto muy objetivo que es su papel. Y la educación patrimonial implica procesos de formación, la creación y generación de estrategias, acciones educativas, ¿no? Que son ahí, como dijo aquí, ordenados de forma sistematizadas a través de acciones reflexivas, emancipadoras en diferentes escenarios, desde la educación formal, no formal o informal, con fines de proporcionar a las personas la identificación y comprensión de sus bienes, individuales, personales o colectivos. Entonces, esto es el papel de la educación patrimonial, o sea, él está en todo, especial en las artes, especial en nuestro papel, porque nosotros, nuestro material de trabajo, la música, ya implica la relación con personas, ya está en la relación, ¿no? Aquello que nosotros llevamos a las personas cuando estamos en el escenario, cuando estamos ministrando clase, ya está en nuestra, ya llevamos con eso la responsabilidad social y cultural de atender a estas demandas. Y aquí, entonces, así, a la aproximación con los patrimonios culturales desde la perspectiva de la educación patrimonial tiene el sentido, entonces, es eso, sí, de crear relaciones entre estos tres puntos, pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué se trae eso? Porque muchas veces se tiene la idea de que patrimonio está asociado a todo que se fue transmitido de otras generaciones, de que llega aquí y de aquí tenemos que llevar al futuro. Entonces, como si el presente fuera solamente un lugar de pasaje. Y no, también tenemos aquí, ¿no?, ese espacio de que se habla aquí, ¿no?, que se permita poner en discusión las decisiones sobre conservación, transformación y transmisión. Y esto está la conservación de lo que llegó hasta nosotros, la transformación de aquello que está aquí, de cómo nosotros vamos a imprimir la nuestra identidad en aquello que está, y vamos a decidir que queremos dejar y permanecer como llegó, o si vamos a hacer un trabajo de interferencia en eso, o si vamos, y lo que es llevado entonces para el futuro, para ese proceso de transmisión, ¿no? Y en esto, con todo esto, con toda esa relación muy bien reflexionada, estamos ahí construyendo una dimensión de identidad
Esta dimensión de identidad es necesario que la tenga en cuenta la autonomía, la pertenencia, el poder, el simbolismo. Hay varias otras cosas más que yo puedo aquí. El equilibrio entre la racionalidad, emoción, identificación y relación del patrimonio, que lleva con esto entonces a producir conocimiento, el sentido crítico, la creatividad y responsabilidad sobre el patrimonio cultural. Y en eso la responsabilidad también sobre la cultura popular o las culturas populares, ¿no? Que vaya a construir nuestra identidad, y vuelvo en las cuestiones, ¿no? ¿Qué identidad es esa? Entonces, ¿cómo vamos a construir? Hay un trabajo gigante para que se necesita hacer para que nosotros podamos llegar a construir esta identidad, que pasa por eso, por la producción de conocimiento, en especial del sentido crítico, de la creatividad y responsabilidad, ¿no? Ahí, entonces, entendiendo la idea de patrimonio como una fuente que es viva, que está en constante transformación, que está en constante acción, ¿no? Entonces, comprender que pasa por comprender el contexto en el que se crió cada herencia. Entonces, así, aquello que llega a nosotros, esa herencia que viene de otras generaciones, de otros espacios, pero siempre discutiendo y cuestionando. ¿Cómo esto llega a nosotros? Lo que queremos nosotros es de eso que llegó hasta nosotros. Así conduce a la reflexión y maduración del pensamiento crítico sobre el patrimonio, sobre lo que sea patrimonio, sobre lo que sea culturas populares, sobre lo que sea nuestra identidad en medio a todo eso. Y apoya con eso apoya el cuestionamiento consciente en las estructuras sociales que ya están establecidas. ¿Por qué? Porque cuando paramos para pensar, llevamos en cuenta cuáles son las estructuras sociales en que nosotros estamos, lo que estamos aceptando. ¿Cuáles son las estructuras sociales que llegan a nosotros en los espacios que estudiamos música? Lo que llega, ¿de qué manera? ¿Cuál es la fuente de conocimiento que llega a nosotros en nuestros espacios? ¿De qué manera los elementos de la forma popular de hacer música, y después podemos conversar sobre qué se hizo, están presentes en nuestros espacios? Nuestros espacios de formación están permitiendo que aquí se llaman mestres de cultura popular no Brasil, y en español, no sé si en México, pero en Chile se llaman los cultores. ¿Qué espacio los cultores o los maestros de cultura popular que son de las comunidades están teniendo o sí están teniendo en los espacios formativos formales de enseñanza? ¿Cómo nosotros estamos considerando toda esta manera de hacer música para así construir esa identidad? Entonces, cuestionar incluso esta estructura, si la forma que tenemos nosotros de hacer música está nos manteniendo en una visión que hoy se tiene de una línea que se habla de la decolonialidad. Entonces, está nos manteniendo en una visión más colonial. Entonces, sigue principios que vienen de principios que llegaron a nosotros hace mucho por una imposición y que aquí se transforman, pero aún se mantiene como la cultura dominante, o nosotros ya tenemos un equilibrio mayor en busca de un proceso de reconocimiento de una identidad latinoamericana por una mirada que, claro, ese es un tema ya un poquito más complejo, pero por una mirada decolonial, que sería poner en equilibrio y valoración a todas las maneras de hacer arte, de hacer cultura, de hacer música, de una manera más breve hablando, ¿no? Aquí en nuestro contexto. Y por fin, entonces, todo esto va en el sentido de que eso fortalece las posibilidades de cambio hacia una sociedad que sea más justa, más equitativa y más conectada en el sentido de construcción de nuestra identidad, ¿no? Sea por repertorio, perdón. Andrea, ¿puedes votar? ¿Puedes volver? ¿Puedo? Solo cuando hablabas para hacer una acotación de los mestres de Brasil, es como si nosotros pensáramos quién enseña el huasteco, quién es el maestro que tiene el saber en el huasteco, en el jarocho, quién es los que enseñan y que tienen la sabiduría de las culturas populares o de los pueblos indígenas, que enseñan también una cosmovisión. Esos son los mestres, por ejemplo, en Brasil, de la samba o del choro o de otras músicas, y un poco acotando también que si nosotros pensamos en nuestra escuela,
si viene de una línea del Conservatorio Europeo, que de eso también no se habla mucho en nuestra universidad, pero solo para entender un poco más cómo la universidad puede tal vez estar cerrada a esas culturas que tenemos fuera de la universidad y que no las institucionaliza o que no las valora hasta cierto punto, entre comillas, porque puede haber muchos que sí las valoren, pero en el currículum no está valorada. A eso se refiere un poco la maestra, solo para que no nos perdamos. Cierto, gracias, Rosalía, muy buen puesto. Y sí, es eso, hay una valoración, aquí discutimos eso así que, sí, bueno, hay una valoración, pero ¿qué valoración es esta? Que es así, yo valorizo, a mí es muy importante, pero bueno, es lindo, perfecto, ahora seguimos haciendo lo que siempre decimos. Así, claro, eso no es siempre así, no es en todo lugar que es así. Es un movimiento que estamos en cambio, es una alegría muy grande decir que es un movimiento en cambio, pero necesitamos aún mucho de estas reflexiones, de estos cuestionamientos que vienen desde una base, desde las experiencias más sencillas con música, ¿no? En cual sea el instrumento que enseñamos, que tocamos, que interagimos con arte, cómo nosotros podemos conectar a todo eso. No significa que yo voy a tener que decir así, bueno, ahora entonces entonces yo voy a poner un repertorio de samba o de choro, como decía Rosalía, o de cacuriá, que es una manifestación del nordeste de Brasil, o de baião, o de xote. No, yo voy a tener que poner, no es esto, no está en este lugar, pero sí en cómo se puede valorar la presencia de esta manera de hacer música de manera equilibrada con todas las otras maneras de hacer música en el contexto de la formación, de la actuación, pero poniendo con igual valor en estos espacios. De eso se trata, también poner en valor, porque en todo lo que tú hablabas, Rosalía, mira, hablaste de relaciones con la cultura, con las culturas populares, que viene de una referencia, pero lo que entendí, de los pueblos originarios, me pareció, ¿cierto? Sí, es que aquí hay pueblos originarios que son muy diferentes a los pueblos originarios de Brasil, muy diferentes, que están mezclados con culturas urbanas y con culturas sociales diferentes, incluso las músicas fusión, por ejemplo, de lenguas indígenas ya hacen rap, ya hacen hip hop con lenguas originarias y hacen sus producciones. Es muy interesante toda la mezcla que se está dando entre lo que tenemos como herencia, como tú lo decías, de ciertas culturas populares en diferentes regiones del país, que también en Brasil es tan grande, que tiene mucha cultura y es multicultural, y cómo esto se va mezclando con lo nuevo, con las nuevas manifestaciones musicales, cómo lo conservamos, ¿no? Como en Argentina las nuevas orquestas de tango clásico o el tango contemporáneo que ya mezcla efectos sonoros. Entonces es un mundo de entre lo que nos heredaron, lo que conservamos, lo que creamos, como decías tú, de la creatividad de cada uno y pues de lo que realmente valoramos o conocemos, porque en realidad muchas de las cosas que pasan en México a veces en la universidad no se conocen, ¿no? Entonces no nada más es de los pueblos originarios, sino de toda la cultura y multicultura que tenemos en el país. Exacto, eso es, yo digo que esta es la magia de la cosa, esa es la magia de la cosa, decimos así, que es la magia de todo, que es la comprensión de que sí, esto se puede, esto es un camino, es justo un camino que está en este lugar de la creatividad, del cambio, de lo que hago yo cuando quiero que llegue para mí, de que hago yo cuando quiero, cómo yo pongo sentido en esto. Y cómo traigo mi parte, no para querer cambiar, porque tenemos que cambiar, no es con el pensamiento de cambio, pero con el pensamiento de creación de sentido, con las prácticas que tenemos, con las conexiones que sí, yo creo que la evolución de los medios de comunicación y difusión y todo también permiten eso, que conozcamos más cosas, que conectemos más cosas. Entonces, esto también permite construir una manera de hacer música en el ambiente de la cultura popular que es distinto. Y tal vez hasta llegar a la punta, decimos que de la punta o la base tal vez,
del iceberg, que es llegar a un momento y perceber o poder decir que tenemos una única música, sin la distinción entre los términos de la música dicha erudita europea o la música popular o tal música. No, tenemos música. Pero no podemos llegar ahora y decir, bueno, vamos a llamar todo de música, porque tenemos que, antes de eso, creo yo, y que tenemos que construir un espacio de valoración, más de valoración por una comprensión de lo papel de cada uno de esos elementos en la construcción musical, un papel claro de cada uno de esos elementos y cómo cada uno de ellos hace sentido en nuestra experiencia musical, en nuestra experiencia musical comunitaria, urbana o no tan urbana, o que lleve a cabo un tipo de música u otro. Aquí, por ejemplo, las orquestas, que creo que en México también se haga eso, ya toman la idea de traer mucho del repertorio de las culturas populares, pero ¿cómo estas conexiones se hacen? ¿Cómo que esas conexiones se construyen? ¿Cómo que esto es llevado para aquello contexto? ¿No? ¿Es llevado por la manera popular de hacer música o es llevado y puesto en una otra forma de hacer música? ¿Yo qué quiero decir con eso? Yo conozco el contexto original de una determinada práctica cuando la tomo y la llevo para otro espacio, como yo considero aquel contexto, como estoy considerando el contexto original de una determinada práctica cuando llevo para otro lugar. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Esto es tener esto como una reflexión y maturación del pensamiento crítico que está aquí, ¿eh? Entonces, ¿cómo hago? ¿Puedo hacer? Sí, puedo hacer, debo hacer, voy a hacer. Pero ¿cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy valorando estos distintos espacios entre pasado, presente y futuro? ¿Y cómo estoy trayendo eso para esta maduración del pensamiento crítico? Y, por supuesto, ¿no? Trayendo esta cuestión de la conciencia en las estructuras aquí sociales, ¿no? Entonces, yo podría decir de las estructuras musicales, sociales musicales que están ahí constituidas. Yo creo que este es un tema que es súper interesante a nosotros, ¿no? Y ahí, porque ahí viene, ¿no? Educar entonces para el patrimonio cultural es pensar que gran parte de lo que hoy se ha valorado como patrimonio cultural es el resultado de selecciones que se rigen por una jerarquía de poderes que están establecidos en cada lugar y momento, ya sean esos poderes religiosos, socioeconómicos, sociales o éticos. Esto yo hablaba un poquito antes, es decir, de pensar lo que está adelante de las elecciones que yo hago, de la manera como yo hago, del lugar que estoy llevando las personas, lugar que estoy llevando la música para ser hecha de otra manera. Entonces, ¿cómo estoy llevando esta música? ¿Cómo estoy haciendo esa música? Yo estoy atento a esto, yo ya estoy atento a esta jerarquía de poderes que están establecidas en términos de repertorio, o sea, cual sea, no necesariamente una de otra, pero cómo yo transformo esto, traigo eso con un equilibrio que esté siempre, que traiga siempre en la base el respeto a las diferentes maneras, formas de hacer música en los contextos distintos. En esto vamos a poder construir o adentrar en un camino de responsabilidad social mayor con la música. Y déjame ver aquí. Esto yo voy a pasar porque los dejé aquí solamente para que después se quede. Entonces, que son cuestiones que van a quedar aquí para ustedes. Y voy a pasar por aquí, que son aquí las acciones que son esenciales entonces para nosotros, para que podamos pensar en eso, ¿no? En este camino de valorar el patrimonio, valorar las culturas populares y construir una identidad. Entonces, que es la creación de estrategias que sea de enseñanza y aprendizaje con y para las personas, como sujetos que son activos de este proceso, personas que están adentro. Entonces, yo voy a trabajar con mis clases, cómo voy a considerar todo eso, cómo voy a considerar esta idea de patrimonio y de culturas, mirando hacia mis estudiantes,
en mis clases de instrumento, en mis clases de la escuela, nuevamente, ¿no? En los lugares que voy a presentar con mis grupos instrumentales musicales, ¿cómo voy a considerar eso? ¿Cómo voy a traer eso para mis acciones? ¿No? La organización, de ahí viene también una otra parte que ya va para un otro punto, que es la organización de la gestión del patrimonio por parte de las diferentes comunidades incluida la escuela. No solo la escuela, pero la escuela también incluida en eso, que es tener adelante de nosotros la idea de que si queremos fortalecer estos espacios de la cultura popular en el contexto de nuestro país, de nuestra región, también tenemos que pensar en este camino de la gestión del patrimonio, del cuidado del patrimonio, ¿no? Mirando hacia la comunidad en la cual estamos incluidos, ¿no? En esta parte de los slides, yo cerro aquí, en la parte de los slides, trayendo una cita de algunas autoras que yo usé en mi tesis, que fueron Tamerilla, Sánchez Macia y Ortega, que dicen que como un fino perfume el patrimonio va impregnando la relación de individuos y grupos con elementos materiales y materiales espirituales. Y ellas dijeron así: se cuida aquello que se conoce, se valora aquello que se comprende y que nos hace comprendernos a nosotros mismos. Entonces, así, si nosotros no conocemos, va a ser mucho más difícil valorar. Entonces, la importancia de mirar a todo y de conocer a todo está justo en esta mirada que tenemos para conocer el otro. Y ahí, aquí yo concluyo, porque después hay algunos slides más, pero son de materiales que son para ustedes, que ya voy a comentar, después incluso puedo mostrar, pero yo voy a volver aquí en la sala para hablar un poquito más, de decir así que cuando pensamos en Latinoamérica, yo preguntaba a ustedes, ¿no?, lo que nosotros conocemos de los países que están además acerca de nosotros. Cuando miro para Brasil, lo que conozco yo, por ejemplo, además del samba, de la bossa nova, de la capoeira o de elementos musicales que son más presentes. Hoy yo contaba a Rosalía que ministraba una clase para mis alumnos brasileños, y ellos decían así: profe, yo nunca escuché hablar de la mayoría de las cosas que estaban en esto que presentaste para nosotros, porque estábamos mirando, y este material yo también puse ahí para ustedes, un mapa de Brasil con distintas manifestaciones, con distintas presentaciones musicales de varios lugares de Brasil. Entonces, videos con presentaciones de grupos, porque creyendo en eso, que solamente vamos a valorar cuando conocemos. Y el conocimiento pasa por esa experiencia de mirar, tomar el mapa, y ahí yo hago una sugerencia, ¿no?, que podamos hacer eso, y tomar el mapa y pensar, bueno, yo voy a tomar el mapa de Colombia y voy a empezar a pesquisar lo que hay en Colombia, qué se hace en Colombia, quién yo puedo llamar de Colombia o puedo hacer un contacto en Colombia para traer, a poner en mi mapa de Latinoamérica, que me pueda hacer identificar de lo que es compuesta nuestra Latinoamérica. Por ejemplo, lo que Rosalía hablaba, yo no sabía de este movimiento de México, porque claro, nosotros estamos alejados y no conocíamos. Entonces, eso es muy importante, es un movimiento que es increíble de ver acontecer. Pero hay la gente, no sé si ahí es así, pero aquí en Brasil hay un movimiento parecido, que hay la gente que va en contra este movimiento, que dice que no se puede hacer eso, que se tiene que mantener se dice la esencia, ¿no?, de lo que es esta música, de lo que es esa manifestación. Ahí en esto, año pasado hicimos un evento, un foro que trató de eso, de las tradiciones, llamamos, ¿no?, o innovaciones en las manifestaciones artísticas de cultura popular. Y algunos encuentros, la discusión fue calurosa, porque sí hay la gente que entiende que este movimiento no puede pasar, que tenemos que mantener las cosas como están, que tenemos que llevar
Y eso, allí tratamos el presente como un lugar de pasaje para llegar a un futuro que en algún momento, ¿qué sentido que va a hacer eso? Ya no va a hacer más sentido a la gente. Entonces, esto de hacer sentido es importante. Claro que es importante el movimiento de manutención, ¿no? De aquello que tiene, de conocer a sus orígenes. Yo soy percusionista y trabajo mucho con un género musical que en Brasil se llama choro. Y, y hay un movimiento muy grande de contemporaneidad en el choro, de traer, decimos, una interpretación musical que se aleja mucho de la manera original del choro. Entonces, lo que defendemos nosotros es que sí, cuando vas a hacer una transformación, cuando vas a proponer a tus estudiantes o a ti mismo, ¿no? Es una transformación de algo que sea de tu cultura o que sea de una cultura que sea aquí nuestra de Latinoamérica, que tengas la conciencia de la esencia de lo que estás haciendo, que puedas hacer, pero que haga con la conciencia de que estás haciendo es traer una transformación, es traer un cambio. Entonces, eso, el problema yo veo que está en eso, cuando no se lleva con la conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, esa conciencia, adentro de esta conciencia está una palabrita que es respeto. Respeto por aquello que sí, que llegó hasta nosotros. Pero esto llega, yo estudio, yo comprendo y yo hago con esto lo que creo. El movimiento social de los espacios, porque yo recibo la influencia de los pueblos que llegan, de las personas que llegan, de las formas de hacer música que llegan, y yo voy a cambiar. No hay cómo nosotros mantenernos de la misma manera. Entonces, lo que voy a cambiar y por qué estoy cambiando. Entonces, esa conciencia crítica. En esto voy y los invito para que podamos así mirar ahora para las palabritas que escribimos, ¿no? Y abrir así para una conversación. Si alguien quiera comentar de lo que escribió, de lo que anotó, si tenga así alguna pregunta para hacer en relación a eso, y los invito a hacer este mapa de que es suyo, ¿sabe? Mi relación con lo que yo puedo conocer mismo así de ir, de visitar mismo que virtualmente a los distintos espacios de Latinoamérica y conocer lo que puede transformarnos, lo que puede transformar la mirada que tenemos a lo que es todo esto conjunto de culturas, de pueblos, de sabidurías y de contextos musicales distintos. Entonces, creo que de mí yo ya hablé mucho, directo así, Rosalía, ¿nos quieres abrir para...? Sí, podemos abrir el espacio de preguntas, quizá comentar un poco lo que pensaron con las primeras preguntas de la maestra. Yo solo quiero hacer un comercial, que justo mañana el maestro Mauricio, que ya está aquí presente, va a dar una conferencia sobre el uso de la música popular, folclórica en obras musicales para guitarra, para cuarteto de guitarra, para guitarra, y es muy interesante también la propuesta, retomando un poco los ritmos folclóricos de ciertas regiones del país, de México, y especialmente de su región, trayendo un poco la relación de esta conferencia con la de mañana, y con un taller que estamos teniendo en la mañana con Vladimir Medina, que trabaja él sí en un pueblo originario donde la música se vive como parte de la vida cotidiana. Entonces es muy interesante esta visión desde también el análisis patrimonial y cultural que estás haciendo ahora, la conservación que también se transforma, por ejemplo, con lo que va a platicar mañana el maestro. Y así yo espero que los alumnos vayan conectando también lo que se planteó en toda la Semana de las Artes. Hoy justo tenemos la entrevista con la maestra Leticia, que es regente, directora de una banda de música femenil de mujeres indígenas de México, porque es muy diferente el indigenismo en México. Y bueno, ahora sí, abriendo las cámaras si quieren y los micrófonos para los alumnos, para que también la maestra vea qué caritas están atrás de los nombres y qué están pensando después de su magnífica charla y conocimiento.
que yo sé que ella lo trató de bajar lo más que pudo porque tiene mucho conocimiento para podernoslo transmitir, así que les agradeceré si abren sus cámaras, si quieren contarnos un poquito qué pensaron con sus preguntas del comienzo. ¿Quién empieza? Yo quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que pues, yo toco la viola, pero también quiero hacer como música de mi región. ¿Para usted se le hace incongruente usar un instrumento que no tiene mucho que ver con la tradición? ¿O si se podría? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Que es, ¿qué instrumentos puedo usar yo? Aquí conversamos en nuestro grupo de investigación que trata justamente que trata de la relación entre los términos, incluso folclore, cultura popular, que esto está también, estamos pensando mucho en eso. Y una de las cuestiones que se traje, Silvana, es que se habla de que todo va de la conciencia que trajes para tu práctica, porque los instrumentos están para hacer música. Los instrumentos nacen tal vez en una tradición, en su historia, nacen en un espacio, pero están para hacer música, están para hacer sonido, están para que puedas usarlo en aquello que crees que se puede usar. Es claro que se vas a decir que, bueno, yo estoy haciendo una música y esto es un instrumento tradicional de eso, nos vas a poder decir. Claro que no, pero decimos así, queremos hacer, aquí decimos, queremos hacer por ejemplo, en un estado donde vivo, Paraná, hoy, en el sur de Brasil, hay una práctica musical que se llama fandango. Es un baile que se toca un instrumento que es muy parecido con la viola, que se llama rabeca, que es parecido también con un instrumento portugués del mismo nombre, pero se toca abajo del cuerpo, no se toca en la posición del violín. Pero no, es raro tenerla porque es de una confección muy artesanal, muy manual, se hace por encomenda, es muy difícil de tener. Y hay pocas personas que tocan este instrumento. Entonces decimos, pero ¿podemos hacer la sustitución por una viola o por un violino? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero cuando vamos a presentar a la gente, siempre hablamos que, mire, aquí originalmente esta práctica hecha con la rabeca, que es un instrumento muy parecido, pero se toca de otra manera, se hace así, pero aquí estamos usando este instrumento porque es lo que tenemos, entonces, para traer música. En eso está, en esto creo yo que es el sentido de pensar que los instrumentos están para hacer música, pero nosotros creamos una conciencia de lo que estamos trabajando. No sé si te respondo. Sí, muchas gracias. Aquí está pasando en la calle un vendedor para que conozcas, Andrea, nuestros sonidos urbanos. Mira, la línea musical es buena. Se puede hacer un bonito trabajo composicional con eso. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o de sus anotaciones en el comienzo? Están cohibidos, están tímidos. Yo voy a hacer una pregunta a la doctora, más bien en relación de qué es lo que ella piensa, porque hay muchos músicos que se niegan al folclore, ¿no? Están muy centrados en la música europea, porque así la aprendieron. Digo, yo vengo de un conservatorio también y todo lo que vi fue completamente europeo, ¿no? Muy pocos mexicanos, pero mexicanos que compusieron incluso porque se fueron a Europa y traen la música de allá, ¿no? Entonces,
¿qué pasa con esos compositores que con esos ejecutantes que se niegan al folclore? Y ¿qué pasa con los que sí nos gusta el folclore y lo incluimos incluso? Porque bueno, yo compongo un poquito, y me gusta mucho plasmar la música del estado de Veracruz, que está en el Golfo de México, que es música con arpa y jaranas, y me gusta incluir ese tipo de lenguaje en la música que escribo para música de concierto, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esa barrera entre algunos músicos y cómo es que nace el gusto por el folclore incluido en la música de concierto? ¿Qué opina, doctora? Qué buenísima pregunta. A mí me encanta este tema porque es algo que yo creo que lleva a nosotros a un lugar que es justo lo que estamos más luchando para conquistar, que es nuestro espacio, cuando yo hablaba de la forma popular de hacer música, que es una manera de hacer, que decimos así, que es distinto, ¿no? La manera misma de hacer, la manera como las personas aprenden la música, que es por la observación, que es por la interacción social, si vas a los contextos muy tradicionales. Entonces, se aprende de una manera distinta. Entonces, este es un punto, ¿eh? Y a otro lado, tenemos yo también vengo inicialmente de una tradición muy europea. Mi primer instrumento de estudios fue el piano. Entonces, yo soy formada en conservatorio de música, en piano, pero lá en el medio, un día presentaronme un compositor de choro, entonces ahí me dijo que yo ya empecé a salir para otras líneas. Pero yo que veo es que una de las cosas que está en ese otro lado, por la manera de hacer música, que hay una sistematización, entonces una sistematización más formal, más de la escrita, de la forma de enseñar, de la forma de aprender, de la forma de trabajar con la parte técnica y todo más, que está en un lugar que es un lugar de poder porque nosotros somos colonizados, un lugar de poder que llega a nosotros de una manera como si fuera una sociedad más dominante, una cultura más dominante, que llega a un espacio que es ¿no? Un espacio del colonizado. Entonces, en esta relación de poder, lo que llega aquí acaba siendo tomado con mayor poder. Hablabas que los compositores cuando componen, aún porque salieron y porque volvieron y siguen componiendo los mismos moldes de la misma técnica, la misma regla, la misma, no solo es pelo mismo estilo de composicional, ¿no? Entonces, que se aleja por veces de elementos que generan una identidad mayor representativa del lugar que es nuestro. Entonces, yo creo que un punto sea que esta visión o esta postura, Rosalía, ¿se dice igual? La postura, sí. La postura que nosotros tenemos, muy infelizmente, de manera general, aún tenemos una postura de colonizados. Aún tenemos una postura de colonia, mismo que no seamos más colonia. Mira, piensa en si va una persona que sea muy importante del contexto, del folclore, de la cultura popular, hacer una presentación en la universidad o hacer una charla en la universidad a invitación de ustedes y al mismo tiempo viene un maestro de una orquesta de cualquier país europeo. ¿Cuál de ellos ustedes creen que van a tener más credibilidad, confianza y atención? ¿Cuál es que va a ganar, decimos, de más likes en el Instagram o en el YouTube? ¿Cuál va a ser? Entonces, ¿por qué? Porque aún tenemos un pensamiento muy europeo, muy colonizado. No que no tenemos que hacer la música que viene de los otros espacios o la manera que llegó a nosotros, porque también así, hoy, pasados muchos años, ya hace parte de nuestra cultura, pero aún tenemos una relación que no está en equilibrio, porque aún tratamos, cuando llevamos esta música para acá, se lleva con una música inferior. La música folclórica es comprendida como una música inferior. Y sabemos nosotros que
Podemos tomar muchos compositores de música europea que van a tener repertorios o músicas que van a ser mucho más fáciles de você tomar su instrumento y tocarlo, que mucho de lo que está en la cultura popular, sí tomada la atención a la forma popular de hacer música, que hay una relación con muchos elementos, que no es solamente, decimos aquí, sacar las notas musicales en una secuencia y tocar, que hay una interpretación, una manera de relación e interacción que va mucho, va muy adelante de solamente tomar la melodía de una música, el ritmo y hacer una distribución y una forma europea de pensar la música. Yo creo que tenga un poco de eso. Para mí, lo que es más fuerte es nuestro pensamiento aún de colonia, y por eso este movimiento que yo hablaba antes, que es el movimiento que lleva un pensamiento decolonial, de salirnos, de trabajarnos por una mentalidad decolonial, que no es que vamos a cerrar las puertas para todo que venga de afuera de nuestro hogar, no es eso, no, porque eso hace parte de nosotros, pero sí poner en valor de una igual manera. Una vez yo trabajo con un proyecto de choro, y choro es una música muy compleja. Hay exigencia de habilidad del músico muy alta, si no es cualquier persona en cualquier nivel que puede tocar, porque exige un conocimiento del músico, por ejemplo, que hace el instrumento melódico, de improvisación muy grande y específico del género. Y una académica que estaba formando en clases de un instrumento, ya en su último año, llegó el profesor y habló que quería hacer un choro en su concierto de cierre. Y dije que ella no podía, porque ahí ella tenía que tocar a la música que es de verdad, que va a mostrar que ella tiene conocimiento musical para tener su diploma. Y después ella puede tocar las otras cosas. Después ella podría tocar las cosas que quisieran. Y hice así, las cosas que quisieran. Mi deseo en aquel momento, yo no pude por cuestiones éticas, pero era de decir, pues diga a tu profe que venga aquí, que toque un choro para nosotros de lectura de prima vista y que salga improvisando, que vaya a ver que no es así. Pero no podía decir eso. No podía hablar porque era mi colega, entonces. Lo bueno que lo puedes decir aquí en la conferencia. Puedo decir aquí. Después solo, bueno, no hablé quién es. Pero es muy fuerte. Es muy fuerte eso. Entonces yo creo que es algo. Y tiene otro punto, que es aún la cuestión que no sé cómo está esa discusión en México, pero en Chile está fuerte, en Argentina también, y en Brasil también, que es por una, decimos, un desgaste, Rosalía, la palabra desgaste, desuso, desgaste del término folclore. Sí, el desgaste o no sé si desuso no, porque sí lo usamos, pero Sí lo más usamos, bien pero desgastado sería pero, como gastado. Gastado, sí, pero si miramos desde el contexto mundial, si miras en todo, yo estudié todas las legislaciones, las convenciones y todo, por ejemplo, de UNESCO, y si fuera a mirar, vas a ver que la palabra folclore no aparece más. Entonces, y son esas convenciones, esos documentos internacionales que van a ordenar la organización de todos nuestros currículos, de los editales, de todo que va a la cultura y a educación, en términos de organización mundial. Por ejemplo, el CRESPIA, aquí tenemos el IFA, entonces los órganos internacionales que van a cuidar de la educación y de la cultura. Y aquí se usa mucho, cuando hablas de folclore, dicen, no es más folclore, ahora tiene que llamar de cultura popular. Y hay un fuerte movimiento. Y yo digo exactamente eso que hablaste tú, pero no puede, folclore está en desuso. Digo, ¿cómo que folclore está en desuso? Si en el contexto donde él es fuerte y sigue cada vez más fuerte en los festivales, en las agrupaciones, en todo este movimiento. Entonces, ahí se está, no sé si recuerdas, Rosalía, que yo traigo una pequeña discusión sobre eso en la tesis, que habla de esto, del término mismo que es puesto como un concepto ya que cayó en el vacío. Entonces, si hay que retomar
el significado del contexto, y mucha gente hoy trae como sinónimo de cultura popular, pero es complejo tratar como cultura popular, porque la esencia es otra, porque la cultura popular, tenemos aquellas distintas líneas de cultura popular. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que el funk es una cultura popular, pero es complejo decir que un funk hace parte del folclore. Claro, yo puedo trabajar con el concepto del folclore y voy a llegar a comprobar que el funk sí puede ser considerado como folclore también, pero en línea general y como es reconocido por la gente, no es. Y yo digo, ¿cómo voy a decir? Bueno, no existe más folclore, pero hay un festival de folclore que hace 57 años que es hecho en Brasil y es el mayor. ¿Y cuántos festivales de folclore por el mundo tenemos? ¿Y cómo no se llama de folclore? Pero creo que también un poquito, ¿sabes? De esta no valoración viene de eso, de este vacío que se está poniendo el concepto en distintos ámbitos de la organización mismo, de las leyes, de lo que viene desde de las organizaciones que van a tratar de los términos, pero eso es muy, para mí de verdad es incomprensible eso, porque si hay algo que es hecho, ¿cómo yo puedo decir que no existe si es hecho? La comunidad sigue haciendo, sigue llamando de esta manera, ¿eh? Ahí hay algunos autores incluso que yo estudié que hablan así, es porque para mucha gente folclore ya cayó en la idea de que es cosa de niños. Entonces, que es la música de niños y por eso es sencilla. Yo digo, bueno, hay un problema de concepto gigante ahí, porque no es porque es para niños que es sencilla, ya empieza por este punto. Y el otro punto es que no, sabemos que no es así, que el folclore está para todos, para el encuentro de generaciones, incluso, que es la cosa más hermosa que podemos identificar en las manifestaciones. Entonces, yo opté por en mi tesis para adentrar a todas y todas, para ser más democrática, con todas las maneras, como que todos los campos están estudiando, fue de tratar de las manifestaciones artísticas de culturas populares, en el término, trayendo en el plural, porque ahí permite traer esa pluralidad de pensamientos y todo. Pero yo creo que el preconcepto, volviendo a tu cuestión, que el preconcepto está justo y más fuerte en el punto, aún, para mí, de que aún tenemos un pensamiento de colonia y valoramos más aquello que viene de la cultura dominante, de la cultura más fuerte que está en la representatividad nuestra. Muchas gracias, te contestó. Muy bien. Bueno, Andrea, pues ya estamos sobre el tiempo. Creo que los chicos se quedan con... No sé si nos puedas dejar aquí en el chat tu correo para que los chicos que estuvieron hoy presentes quizá te puedan mandar en un correo las palabras que ellos pensaron. Sería muy interesante para terminar la interacción. O ponerse en contacto con la maestra y después ella me mandaría también su material. Les pido que también escriban a mi correo para que les mande el material. Vamos a dejar los correos aquí para que tanto la maestra como yo tengamos el grupo. O no sé si alguien de aquí quiera hacer el grupo de correos. No me material, yo puedo aquí yo puse el mío, puso el correo y también puso mi WhatsApp si alguien quiera conversar o quiera enviar algo o pedir algo que sea de aquí o que sea del tema que hablamos aquí también. Y yo voy a enviarte, Rosalía, el material, ¿no? Yo creo que mañana yo puedo enviarte porque voy a hacer un pequeñito cambio porque pensé mi presentación con una línea de entradas de palabras y ahí tengo que hacer una corrección. Entonces te lo envío. Perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Todos los que estuvieron presentes hoy me pueden mandar un correo
con sus ejercicios de las preguntas. Yo las junto todas en un documento para compartir con la maestra para que vean la interacción que hubo y el efecto que tuvo sus preguntas. Y al mismo tiempo, en esos correos que ustedes me manden, yo voy reenviando el material que me envíe la maestra. ¿Les parece? Bueno, Andrea, pues vamos a despedirte. Ahí te mandan corazones, pueden mandar aplausos, estrellitas, saludos, aplaudir virtualmente. Y pues te vamos a agradecer nuevamente tu presencia aquí en la universidad y dejo al maestro Mauricio, que también es organizador, para despedirte. Pues un gusto, doctora, tenerla en las actividades de la Sexta Semana Internacional de las Artes. Gracias por su tiempo, por su conocimiento. Sabemos que puede mover todo lo que escuchamos. Bueno, yo escuché la mitad de la ponencia, pero puede mover las fibras de los chicos y ver o enseñarles que hay otros caminos y no solo el instrumento, ¿no? Porque muchas veces nos casamos solo con el instrumento y no sabemos qué pasa más allá. Entonces creo que este tipo de actividades que estamos presentando en esta semana son importantes para que ellos también abran sus horizontes y se encuentren con cosas novedosas como la de hoy. Muchísimas gracias por participar con nosotros y por compartir su conocimiento con los chicos. Gracias yo a ustedes por la invitación y gracias a todos que estuvieron presentes y compartiendo del tiempo también. Que sigan con un buenísimo evento, ahora más los días que hasta mañana, ¿sí? Que sigan con un buenísimo evento y que sea un hermoso cierre también para todos, que sea muy provechoso. Muchas gracias. Voy a parar aquí el